Latidos de vida más allá del cáncer, fuerza y fe para volver a empezar. Con el doctor Absalón Montoya al frente, dirigiendo este programa de esperanza y paz. Y en los momentos más difíciles siempre hay un latido que te hará continuar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Latidos de Vida más allá del cáncer. Que les habla es el doctor Absalón Montoya, soy cirujano oncólogo con muchos años de experiencia en la oncología. Agradecer a todos ustedes que nos siguen en el canal a nivel de nuestro país y del mundo. También agradecerles por esa confianza que nos dan para resolver algunos temas con las consultas virtuales. Asimismo, quiero agradecer también a una institución cristiana por haberme invitado a una conferencia en relación a lo que es la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer. Así que vamos creciendo y eso es un estímulo para seguir laborando con esa gran responsabilidad. Un agradecimiento de parte de todo el equipo. Bien, continuando con el programa, hablábamos en el capítulo anterior en relación al cáncer de parótida. Ya hemos hablado de lo que es la anatomía, la fisiología, la importancia del nervio facial en relación a la identidad con los gestos en el rostro, la importancia de la saliva como tal, y también con lo que significa el cuidado de este nervio en relación a los procedimientos que vamos a ir descifrando en este programa. Bien, entonces ya hemos hablado de lo que es los factores de riesgo, de lo que es la prevención primaria, lo que es la prevención secundaria, de lo que significa también la parálisis facial periférica en relación a un síntoma principal que es sugestivo de malignidad. Hemos hablado de los signos de alarma, ese nódulo que crece rápidamente o que se fija o que ulcera la piel, que produce cambios en la cara como hormigueo, adormecimiento, la dificultad para abrir la boca, etcétera, en relación a los síntomas o la presencia de ganglios a nivel del cuello. Entonces ahora vamos a ir desarrollando en relación a lo que son los estudios diagnósticos. ¿Cómo diagnosticamos un cáncer de parótida? En primer lugar, no debe pasar a ninguno de nosotros es el examen clínico. Nos estamos olvidando de ello. Ahora todo está encaminado a imágenes, que no está mal, por supuesto, pero no debe ser de esa manera, porque lo importante es la evaluación clínica para ver qué más encontramos en cuanto a la evaluación. También recordar que cuando evaluamos desde el punto de vista oncológico, a los pacientes los evaluamos en forma general, no es solamente por segmentos, ¿no? A veces por situación de tiempos hacemos una evaluación estrictamente regional, pero debería ser todo el contexto. Lo que hacemos es tratar de buscar, y lo hemos encontrado, otros cánceres o otros tumores cuando realmente vienen por otra situación que les llama la atención. Entonces, recordar, evaluación integral. Entonces, en el examen clínico, ¿qué vamos a ver? El tamaño de la glándula, si se mueve la glándula, cómo está el nervio facial, se le hace fruncir la frente, se le hace cerrar los ojos, se le hace elevar o inflar la mejilla, se le hace sonreír, se le hace mostrar los dientes, etcétera, etcétera. Son exámenes que básicamente sirven para evaluar el nervio facial. Y adicionalmente, ya si nosotros tenemos una presunción de que algo no está bien o el volumen de la glándula está incrementada o estos síntomas que he referido, ya vamos a las imágenes. El primer examen que tenemos acceso es la ecografía de la parótida, y no olvidar que debe ser complementada con la ecografía de partes blandas de cuello. Obviamente que el motivo es evaluar la parótida, pero evaluamos cuello y de paso, como se dice, podemos evaluar también la glándula tiroides. Hablaba siempre de esta evaluación integral. Entonces, es como primera consideración. En segunda consideración es la tomografía. La tomografía pues va a evaluar la extensión, va a evaluar la profundidad, hasta dónde ha ido, evalúa las demás partes blandas, evalúa el hueso,
¿no? Sobre todo el hueso en esta región, que es la región de la mandíbula, la región temporal también, la región preauricular, infraauricular, decimos. ¿Qué otro examen tenemos? La resonancia magnética. La resonancia magnética y la tomografía, recordar que no se reemplazan, se complementan, lo vengo diciendo varias veces. ¿Y cuándo es útil la resonancia? Para ver estrictamente la glándula entre los lóbulos superficial, sobre todo el lóbulo profundo, también para ver cómo está el nervio, si hay una invasión de la tumoración hacia el nervio, y también la extensión, si se ha extendido a la base del cráneo, ¿no? Ha ido hacia adentro, ¿no? Por continuidad. Otro examen de imagen es el PET scan o el PET CT. Y esto es útil ya cuando nosotros tenemos un diagnóstico donde nos dicen este tumor es agresivo, nosotros decimos de alto grado, o también cuando hay metástasis, ya sea local, regional, o sea, locorregional, o cuando hay metástasis a distancia, y también cuando pensamos en una probable recaída, o sea, en una recurrencia, decimos nosotros. Entonces, esos son los estudios clínicos de imágenes que los utilizamos. Pero el diagnóstico se hace por patología. Recordar que todos los demás son presunción diagnóstica, no es diagnóstico como tal. Entonces, dentro de ello podemos hacer, se llaman las biopsias con aguja, el aspirado con aguja fina, la citología, que se llama el PAF. O también se puede hacer una biopsia dirigida con una aguja gruesita que se llama la biopsia core. Entonces, tomamos esta muestra, esta biopsia de la glándula, obviamente se hace dirigida por ecografía, no se hace al azar, para no lesionar el nervio, incluso al introducir la agujita, y hay todo un paréntesis, hay todo una interpretación inadecuada de lo que son las biopsias. Mucha gente se niega a las biopsias, ¿no? Pero es parte del proceso. Además, si sería dañino, no lo haríamos, siempre lo he dicho, ¿no? Punto aparte. Entonces, esta muestra tiene que ir a un patólogo entrenado en cáncer. Patólogo entrenado y también entrenado en lo que es cabeza y cuello o lo que es parótida. Entonces, hace el estudio natural estándar, digamos así, de la muestra y lo complementa con inmunohistoquímica, que es un estudio un poquito más avanzado, ya es una alternativa que tenemos para la tipificación del tumor para que tenga mejor rendimiento diagnóstico, ¿no? Y adicionalmente a eso se puede pedir lo que se le conoce como los marcadores tumorales según el subtipo, y eso ya depende de lo que es la apreciación del patólogo. ¿Para qué sirve todos estos marcadores? Para determinar alternativas de tratamiento en relación a lo que es la medicina actual, la medicina científica, la medicina o el tratamiento personalizado, tratamiento biológico personalizado. Para eso sirven estos marcadores como receptores de estrógeno, ERB2, SOX10, P63, DOG1, etcétera, etcétera. También se estudia el perfil molecular. El perfil molecular es para ver alteraciones genéticas o moleculares en cuanto a mutaciones, fusiones o sobreexpresión de alguna proteína, así se le conoce. Para eso se pide, pero esto básicamente es más importante en casos avanzados o en cánceres metastásicos. Entonces, dentro de todos esos conceptos que estamos manejando, es importante ya nosotros decir cómo los clasificamos, ¿no? Ya tenemos la muestra, ya tenemos, digamos, el patólogo, ya lo tiene en la lectura, y cómo lo clasifica. La clasificación, según la OMS, existen más de 20 tipos malignos de parótida. Por eso decía en la introducción, ¿no? Es bastante complejo. Y se clasifica en primarios y metastásicos. Recordar que primarios son aquellos que se originan, ¿no? Que se originan en la misma glándula, y metastásicos cuando vienen de otro lugar. Entonces, por enumerar, por decir, cuando hablamos de primarios, vamos a decir son los de bajo o de intermedio grado, o sea, menos malo, moderadamente malo, ¿no? O son los más malos, que son de alto grado. Eso es una clasificación patológica que lo hace
el patólogo entrenado. Entonces, por enumerar, los primarios de bajo intermedio grado es el carcinoma mucoepidermoide, el acinar, el secretor, y del alto grado, o sea, el más malo, es el carcinoma ductal salival, el carcinoma indiferenciado o el adenoma pleomórfico, o sea, el carcinoma exadenoma pleomórfico, así es el nombre. Y cobra también relevancia, algo particular, un tipo de cáncer que es el adenoide quístico. Este adenoide quístico está en una subclasificación porque tiene crecimiento lento, pero sí tiene marcada propiedad, digamos así, para invadir el nervio. Por eso, o sea, marcada invasión perineural, lo conocemos desde el punto de vista médico, y gracias a Dios, a pesar de que es agresivo localmente, las metástasis pulmonares son tardías. Y hay otros que son los tumores metastásicos hacia la parótida. Los más relevantes son por continuidad, son aquellos que vienen del cuello, o sea, la parte cutánea. Se llama el carcinoma escamoso cutáneo o este cáncer muy agresivo que es el melanoma. El melanoma. Acuérdense del melanoma maligno, que es el más agresivo. Pero también existen otros cánceres que van a la parótida. ¿Cuál es ella? Son el riñón, el pulmón y la mama, entre otras. Entonces es importante considerar todo este tipo de histología. Luego que tenemos el diagnóstico patológico, las imágenes, hacemos lo que es la clasificación, ¿no? Los estadios clínicos. Y dentro de los estadios clínicos siempre vamos a considerar que existen del 1 al 4 y está en relación a qué cosas. A el tamaño del tumor, ¿no? Que si está todavía dentro de la glándula, ha salido la glándula, invadió la piel y ha comprometido la mandíbula o la base del cráneo. Eso es el tamaño del tumor, lo que se le conoce como el TNM. La N está en relación a los ganglios, existen ganglios, resisten ganglios, etc. Y la M es la metástasis a distancia. Entendiendo que, de acuerdo a esta TNM, no lo vamos a clasificar del 1 al 4. El 1 es cuando está localizado en la glándula, tumores menos de 2 centímetros, y vamos viendo ahí tumores más grandes, presencia de ganglio, van a 3, al 4. Y del 4 existe el 4A, el 4B y el 4C, que es el metástasis a distancia, tanto a pulmones como al hueso. Entonces, ¿para qué nos sirve la clasificación? ¿Para qué nos sirve la clasificación histológica? ¿Para qué nos sirve la clasificación por estadios clínicos? Básicamente para tomar una conducta terapéutica. ¿Qué vamos a hacer? En eso viene el tratamiento. El tratamiento. Entonces, hablemos del tratamiento. El tratamiento, recordad, para cáncer existe cirugía, quimioterapia y radioterapia. Vamos como punto fundamental, la cirugía es la base terapéutica. Hay que operar sí o sí cuando lo permite de acuerdo al estadio clínico. Eso se llama resecabilidad, ¿no? Resecabilidad. Entonces, dentro de las alternativas quirúrgicas, se puede optar por hacer una resección de la parte superficial, se llama parotidectomía superficial. También se puede hacer retirar toda la parótida, que se llama parotidectomía total, o también se puede retirar la parótida más la sección periférica, que se llama la parotidectomía radical. Pero hay un detalle que lo decía al inicio, en el capítulo anterior, también, y al iniciar este capítulo también les decía, o los episodios, ¿no? También les decía, ¿qué hacer si hay compromiso del nervio facial? Eso es lo más trascendental y lo más importante, digamos así. Lo vamos a resecar, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con ello? ¿No? Lo vamos a preservar, resecar, hacer injerto o reconstruir. ¿Por qué? Porque es de vital importancia mantener esta estructura. Entonces, en primer lugar, del punto de vista quirúrgico, vamos a lo que es el nervio facial.
no solamente a la parótida. Y hablamos de la parótida porque se puede hacer resecar en forma superficial, en forma total, radical, etc. Pero vamos a hablar estrictamente del manejo del nervio facial. El manejo del nervio facial, hacemos una evaluación inicial. En lo posible, se trata de preservar el nervio, siempre y cuando no esté invadido. Si está invadido, si está comprometido, se tiene que sacrificar el nervio, se tiene que cortar el nervio, ¿no? ¿Y por qué es este detalle de sacrificar el nervio, a pesar que es sumamente trascendental en la expresión facial? Es porque aseguramos el objetivo o el impacto oncológico. En eso se le conoce como bordes libres. O sea, tenemos que dejar bordes libres en relación a al objetivo quirúrgico. Si dejamos borde comprometido, prácticamente no hemos hecho nada. ¿Y qué se hace para ver que el nervio esté libre? Habitualmente lo que hacemos es lo que se llama la confirmación histológica. O sea, se va a asegurar que al discurrir el nervio, ¿no? O los márgenes del nervio, no quede enfermedad. Entonces, de los bordes se hace estudios de patología para determinar si hemos retirado toda la enfermedad. Vale decir siempre bordes libres, ¿correcto? Pero luego, conociendo la vital importancia, se tiene que ver cómo lo reconstruimos. Y ahí se le conoce como un injerto de cable. El injerto de cables se utiliza un nervio sano, obviamente, un nervio donante. Y el nervio que se utiliza es el nervio sural de la pierna. Se encuentra en medio de la pantorrilla y discurre hacia el tobillo, ¿no? El nervio sural de la pierna. O también se puede usar el nervio auricular, ¿no? El nervio que va en la parte del cuello. Entonces se secciona, digamos así, este nervio y se coloca en el espacio resecado, que actúa como un puente. Y obviamente ese nervio se tiene que recuperar, ¿no? Entonces se tiene que regenerar. La regeneración nerviosa es sumamente lenta. En promedio crece 1 milímetro por día. Entonces, para que nosotros veamos estrictamente la recuperación y algunos gestos faciales que lo hemos comentado, tiene que pasar alrededor de 6 a 12 meses, ¿no? Entonces ahí recién va a aparecer este tipo de situación. También, si es que el nervio está muy dañado, o también si vamos a posponer la reconstrucción, se puede hacer la reconstrucción, con transferencias de músculos, o también se puede unir estos nervios a otros nervios propios de la región. Entonces estos nervios, pues, por decir un ejemplo, es el hipogloso, ¿no? Que permite darle función a la cara. Y decirles que este procedimiento es un procedimiento altamente complejo que amerita un equipo multidisciplinario, sobre todo cirujanos de cabeza y cuello, cirujanos maxilofacial, cirujanos oncólogos, pero que tengan experiencia en cirugía microscópica. Esta es una cirugía microscópica, y también que tengan experiencia en cuanto a la rehabilitación de las parálisis faciales. O sea, como ven, entonces, de acuerdo a eso, este procedimiento sería hecho solamente en una institución de máximo nivel. Regresamos entonces. Extirpación de la parótida con el tumor. No digo tumor de la parótida, digo parótida con el tumor, parcial o total. Conservación en lo posible del nervio facial. Y luego viene otra cirugía más, que es la disección cervical, o sea, los ganglios del cuello. Y esa decisión se va a tomar en relación a qué? A que si el tumor es el más malo, o sea, el de alto grado, si hay la presencia de ganglios positivos, o si hay un riesgo oculto que me puede decir que va a recurrir. Entonces, esas son consideraciones para decir vamos a hacer la disección de cuello, o sea, la cirugía del cuello. Habitualmente nosotros lo hacemos en el mismo acto operatorio. Y dentro de ello, solamente para conocimiento, existe lo que se llama una disección cervical selectiva, o sea, solamente los ganglios que están en la región, ¿no? Y se preserva el nervio, la arteria, las venas, los músculos, ¿no? El otro es
La disección radical modificada son los ganglios que están diseminados también en la región, preservando también nervio, músculos y venas, arterias, o la disección radical del cuello. Básicamente la disección radical del cuello es cuando hay ganglios metastásicos y ahí se tiene que resecar, ¿no?, el nervio, vasos sanguíneos, músculos, etcétera, todo lo que está en el área. Recordar que esto puede parecer un nombre como que una connotación de amputación, puede aparecer eso, pero no es así. La finalidad es no dejar enfermedad tumoral, en lo posible, ni siquiera microscópica. Por eso es que se hace ese tipo de cirugía. Y para eso hay que estar muy, muy entrenado. Otro de las alternativas que tenemos para el tratamiento es la radioterapia. ¿Y cuáles son las indicaciones de la radioterapia? La radioterapia se va a otorgar aplicar en esa zona cuando el tumor es el más malo, le decimos el alto grado, cuando los márgenes, porque está el hueso, por decir, no se produce un margen libre, o está en contacto, o es muy pequeño el margen, nosotros decimos siempre en contacto, obviamente si el margen está comprometido tiene que ir ahí. Cuando los tumores son más de 4 centímetros, cuando hay ese compromiso que discurre por el nervio, invasión perineural que decíamos previamente, hablamos ya de presencia de ganglios positivos, o también cuando ha recaído. Entonces ahí usamos la radioterapia. Puede ser la radioterapia convencional o puede ser la radioterapia avanzada de alta precisión. En la radioterapia avanzada de alta precisión tenemos la radioterapia de intensidad modulada, ¿no?, que es básicamente en forma tridimensional. La radiación va estrictamente al tumor para evitar el daño a los tejidos adyacentes sanos, ¿no? Obviamente que esto es más prolongado, pero también tenemos la arcoterapia volumétrica. Es una arcoterapia volumétrica modulada, que básicamente esto es una forma evolucionada de lo que es la radioterapia de intensidad modulada. ¿Qué significa esto? Significa que los rayos, o sea, la radiación va a ir en forma circular conforme, el paciente gira, ¿no? O sea, como la radioterapia gira en torno al paciente, la radioterapia gira en torno al paciente, por eso se llama giratoria y es mucho más rápido y mucho más efectivo. Como ven ustedes, todo esto está en relación a mejorar el control locorregional. O sea, hacemos cirugía y luego hacemos radioterapia. ¿Qué otra cosa más nos queda como parte del tratamiento? Que es el tratamiento sistémico. Sistémico decimos porque ingresa al cuerpo en forma general a todo el cuerpo, ¿no? Eso se le conoce como, tratamiento sistémico, y el tratamiento está en relación a la quimioterapia. Decirles que la quimioterapia para cáncer de parótida es un uso limitado, muy limitado, porque no ha dado los frutos, ¿no?, en cuanto a lo que es el control de enfermedad. Es por eso que básicamente la quimioterapia tradicional es una alternativa en enfermedad avanzada o también en manejo paliativo. Entonces, eso es bueno tenerlo en consideración. Pero la literatura reciente, ¿no?, está evaluando y nos informa o nos pone a la mano muchas alternativas. Y la literatura reciente está en el estudio propio del tumor. Y cada tipo, tiene una connotación especial del punto de vista genético. Entonces, ahora con estos estudios que se hacen ya al tumor entre la biología molecular o factor genético, pues obviamente tenemos mucho más alternativas para, entre comillas, personalizar la atención de la quimioterapia en relación a lo que es el tumor. Recordar que todos los pacientes no son iguales. Entonces, por decir, la literatura reciente nos habla, por decirte, de evaluar el EB2, ¿no?, el HER2. El HER2, por decir HER2 positivo, le voy a dar trastuzumab, por decir un ejemplo, ¿no? Y eso es en carcinoma de los conductos salivales, por decir un ejemplo, ¿no? O también el estudio receptores androgénicos, estudios hormonales. ¿Para qué? Para bloquear esas hormonas.
¿no? El estudio de familia de genes, por decir, el NTRK se llama, ¿no? Por decir, llamada fusión. Esto también para utilizar medicamentos o inhibidores del TRNK. Y así, si hay alteraciones moleculares específicas, se estudian para hacer, ¿qué? Terapias personalizadas. Asimismo, también, ¿no? La inmunoterapia, que está en evaluación aún y todavía están, digamos, en procesos, en ensayos clínicos, en escenarios todavía seleccionados. Entonces, la medicina de precisión de todo lo que estoy comentando en esta última parte es que ya está transformando el manejo de la glándula parótida. Bien, entonces nosotros hemos terminado nuestro tratamiento y ahora el paciente va a controles cada cierto tiempo, ¿no? Vamos a citar en 3 meses, en 6 meses, y eso nos permite de antemano evaluar el pronóstico. El pronóstico está en relación al pronóstico de vida, ¿no? Hemos hablado que básicamente la supervivencia a 5 años en general, en promedio, es aproximadamente el 70%. Pero el pronóstico, ¿de qué depende? El pronóstico depende del tipo histológico o los apellidos del tumor, depende del grado de malignidad, que es bajo, intermedio o alto grado, depende del tamaño del tumor, depende si hubo ganglios, depende de los márgenes, depende también de que si hubo esa invasión por las paredes de los nervios, invasión perineural, o también por los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, eso tenemos que considerarlo pues de forma muy categórica. Obviamente que tiene mejor pronóstico lo que son de bajo grado, el acinar, y peor pronóstico el ductal, el indiferenciado o los cánceres metastásicos. El adenoide quístico también puede recidivar o puede aparecer tardíamente. Muy bien, como siempre en el desarrollo del programa tenemos que hablar qué secuelas deja todo ello. Y las secuelas básicamente son secuelas físicas y emocionales. Las secuelas emocionales siempre están trascendiendo en el impacto profundo de lo que es ansiedad, temor a la recurrencia, depresión, afectación de la imagen corporal, ¿no? El retraimiento social por la misma secuela física, dificultad laboral, y también hay uno que es el desgaste familiar, ¿no? Entonces es importante en las secuelas emocionales. Pero dejé un poquito para lo que son las secuelas físicas, ¿no? Las secuelas físicas. Y dentro de las secuelas físicas, pues va a aparecer esta que es la paresia o la parálisis facial, que ya lo hemos conversado, ¿no? Entonces, esto que va a permitir alterar los gestos. Por tal motivo va a haber asimetría. Otro de las secuelas físicas es la sequedad de la boca, que es la clerostomía, la dificultad para tragar, la disfagia, el dolor neuropático. Siempre refieren que el dolor es bastante fuerte y prolongado, ¿no? Se utilizan medicamentos, digamos, bastante potentes, incluso ya opioides, ¿no? O la morfina. Otra de las secuelas es el trismus, dificultad para abrir la boca, ¿no? Tanto por la fibrosis o por la misma cirugía. Si hacemos la extirpación de ganglios, el cuello se hincha, ¿no? Se pone más duro, incluso eso se llama linfedema cervical. Y dentro de todo esto va a haber alteraciones cosméticas también, incluso por las mismas cicatrices. Dejaba para el final una secuela física que se llama el síndrome de Frey, que al revisar la literatura me llamó bastante la atención, sobre todo cómo se genera, porque a veces estamos acostumbrados simplemente aparece eso y punto, y no estamos viendo la fisiopatología, cómo se comporta. Entonces, el síndrome de Frey también se le conoce como el síndrome aurículo-temporal. Esto sucede después de la extirpación de la parótida, que se llama la parotidectomía. Entonces, esto hace que el paciente, ¿no? Después de la cirugía, ¿no? Sude, va a haber una sudoración, o también va a haber un enrojecimiento de la mejilla al comer. O sea, al comer suda o se enrojece la mejilla. ¿Y por qué pasa esto? Porque al momento de regenerar, estos nervios
que están destinadas a la producción de la saliva se van a unir, entre comillas, van a regenerarse y se van a unir a otros nervios que producen sudor, a las glándulas sudoríparas, o también se van a unir a los vasos sanguíneos. Por tal motivo, cuando un paciente ve la comida o prueba la comida, el estímulo del cerebro, el estímulo del sistema nervioso cerebral es producir saliva. Entonces estimula ese nervio productor de saliva, pero al estar conectado a otro nervio productor de sudor, produce sudor. Y si está conectado a los vasos, va a producir un enrojecimiento de la cara. Miren qué interesante esto. Entonces, si se presenta eso y es bastante fastidioso, pues se tiene que recibir un tratamiento, ya sea médico o ya sea quirúrgico. Y ahí sí se puede usar. Entonces, como parte del tratamiento, podemos usar el famoso Botox, ¿no? Para producir, entre comillas, parálisis de estos nervios y que así dejen de funcionar. También se puede usar cremas, otros medicamentos, o incluso se puede ir a la cirugía. Bien, ¿por qué se diagnostica en forma tarde estos tumores? Lo hemos dicho porque es de crecimiento lento, hay poca identificación de los profesionales de la salud, los pacientes minimizan el bulto o no conocen la enfermedad, o el sistema también, el sistema que es un sistema bastante fraccionado, hay retrasos en la referencia y también la falta de patología especializada. Y en el campo profesional subestimamos este tipo de lesiones. Entonces, en nuestro país, pues aparte de eso hay inequidad territorial, hay la centralización y hay una demora quirúrgica. Entonces, todos nosotros, las instituciones especializadas, por decir, tienen un rol bastante grande en tener el diagnóstico oportuno, el tratamiento, los tratamientos complejos hacer adecuadamente y también adquirir las nuevas terapias que están en proceso y también están en el mercado y también en investigación. Los profesionales de salud cada vez capacitarse más en relación a la misma enfermedad y el rol de los pacientes, pues, a tener esa cultura de la prevención y el diagnóstico precoz. Así que nos queda mucho por hacer, la familia también seguir acompañando a los pacientes. Yendo a todo ello, pues decirles que el cáncer de parótica es una enfermedad poco frecuente, compleja y profundamente humana, como lo hemos expresado en el programa. Bien, espero que haya sido del agrado a todos ustedes, así que nos vemos en el próximo programa. Invitarles, por favor, a que se suscriban. Muchas gracias, bendiciones. Chao.